conferencia estará a cargo pues del hermano Rafael Martí Corena. El tema de su conferencia es La Divina Fe mueve montañas. Recibamos con calurosos aplausos. Adelante, hermano Rafael. Bien, hermanas y hermanos, glorias infinitas al Divino Padre Eterno. En primer lugar, agradecer al Divino Creador por la oportunidad, por la vida, por todo lo que nos permite vivir día a día. En segundo lugar, agradecer pues a nuestros hermanos de la directiva por permitirnos de una u otra forma, una vez más, estar aquí, hermanos, donde vamos a tener la oportunidad de compartir el conocimiento del Divino Padre Eterno. Y en tercer lugar, agradecerles a todos ustedes, hermanas y hermanos, por venir, por esa perseverancia, por esa constancia, hermanos, que de repente todavía muchos de nosotros aún no nos damos cuenta lo importante y lo trascendente que es, hermanos, la divina revelación Alfa y Omega. El día de hoy, hermanos, hemos seleccionado un tema donde aparentemente, hermanos, es un tema que nosotros ya lo conocemos, que nosotros ya lo sabemos. Es un tema, hermanos, en verdad, yo diría, mal entendida, mal comprendida, hermanos, y hasta olvidada por la humanidad. Y es una de las causas fundamentales el por qué, hermanos, estamos como humanidad. Hay una palabra, hermanos, que creo, hermanos, es la palabra más corta de todo el Evangelio, hermanos, de todas las Sagradas Escrituras. Esa palabrita, hermanos, por ser tan corta, hermanos, ha sido olvidada por el género humano. Esa palabra es fe. Yo sé, hermanas y hermanos, que todos nosotros tenemos dentro de nosotros conceptos de fe. Pero el día de hoy, hermanos, vamos a intentar, y como siempre, hermanos, lo fundamental, lo importante, hermanos, porque es el mismo Divino Padre Eterno quien nos va a ampliar ese concepto de fe. Hay una parábola en el Evangelio, hermanos, que dice, ¿no? La divina fe mueve montañas. No se olviden, hermanitos, yo cuando nuestro hermano Audelio nos comunica, hermanos, para hacer la conferencia el día de hoy, yo digo, ¿qué tema presento? Y por allí, hermanos, gracias al Divino Padre Celestial, por lo que también voy leyendo, estudiando, y mi mente, hermanos, es también como una roca, es como una piedra que no logra, hermanos, asimilar el conocimiento en esencia, hermanos. Y por eso que yo mismo me doy, hermanos, como quien dice, el empujón de intentar ser constante y perseverante en el estudio, pidiéndole al Divino Padre Celestial que la divina luz vaya penetrando, hermanos, poquito más y más. Y creo, hermanos, y esto no lo digo, hermanitos, como soberbia, como arrogancia, no. Creo, hermanos, que a través de los años, hermanos, yo mismo lo siento, hermanitos, y esto se lo comparto a ustedes de buen corazón. Yo siento dentro de mí, hermanitos, como que el conocimiento un poquito ha penetrado. Y la visión, en cuanto, hermanos, al cosmos, al universo, a los caracteres y a la psicología de todos nosotros, me ha hecho ya entender un poco más y mejor. Y me ha hecho visualizar y entender, hermanos, de que en este contexto de mundo de pruebas donde estamos viviendo, hermanos, las virtudes de Dios tienen que estar latentes, hermanos. Entonces, producto de esto, hermanos, yo digo, a los hermanos vamos a compartirles algo vinculado a las virtudes. Y vamos a empezar por la más pequeñita, por la que tiene, hermanos, menos letras, la fe. Y, hermanos, y esa fe, ¿dónde radica, hermanos, en su esencia, en su pureza grande, hermanos? ¿Dónde principia en cuanto a conocimientos que hay en el mundo? Empieza
en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Y luego, hermanitos, ya para mayor entendimiento y profundidad, vamos a leer, hermanos, esa parábola de la divina fe mueve montañas, que está, hermanos, en este libro de oro, hermanos. Para mí, hermanos, es un libro que es valorado mucho más que el oro, hermanos. Ténganlo en su casa, hermanitos. Si hay algún hermano que todavía a la fecha no logra, hermanos, tener este libro, les recomiendo ténganlo, hermanos. Léanlo todas las veces que puedan. Es un libro clave, hermanos, para poder entender las Sagradas Escrituras o la Biblia. Y como les decía, hermanos, si yo les preguntase a cada uno de ustedes, hermano, ¿qué entiende usted por fe? Un hermano tiene un concepto de fe. Y le preguntase a otro hermano, ¿qué entiende usted por fe? Ese hermano también de repente tiene otro concepto de fe, un grado de verdad. Y así a cada uno, hermanos, de nosotros. Y el Divino Padre Eterno sabe eso, hermanos. Y por eso el Divino Padre Celestial saca, hermanos, y dice ecuación de la divina fe de acorde a la evolución humana. Y ahí está, hermanos, explicación de diferentes conceptos de fe. Y dentro de esos conceptos de fe está la divina fe mueve montañas. Es hermosísimo, hermanos. Y como siempre, para tener, hermanos, ya una concepción más clara de lo que es la fe, procuren, hermanos, memorizarlo en su mente. Está en la misma Biblia, hermanos. Yo lo he leído, hermanitos, ya varias veces, varias oportunidades, y hoy por hoy, ya con la intención de presentarles el tema, hermanos, como que sale, hermanos, ese escondido que está en la Biblia, y hoy por hoy, a través de un programa, hermanos, el PowerPoint, lo hemos, hermanito, hecho el trabajito de escribirlo, lo hemos hecho con letras lo más grande, hermanos, para que todos ustedes, también conjuntamente conmigo, hermanos, lo puedan leer. Porque yo sé, hermanos, soy consciente, ya la poca experiencia que voy teniendo, hermanos, me hace saber de que como humano cometo errores, hermanos. De repente estoy leyendo algo, hermanos, y queriendo o no queriendo, me salté, hermanos, una palabra. Y a veces, por saltarnos esa palabra, hermanos, como que la frase va perdiendo el sentido. Entonces, si yo, hermanos, cometo ese error, y como sé que ustedes me están siguiendo con la lectura, hermanos, simplemente, automáticamente, se va a corregir. Por eso, hermanos, que me doy el trabajito, hermanos, de escribirlo a través de este programa y hacerlo, hermanos, con letra un poquito grande, porque sé, hermanitos, de que aquí venimos muchos hermanos que ya vamos teniendo un poco de dificultad de la vista. Y a la vez, hermanas y hermanos, también le vamos a presentar 2 videos, hermanos, en el transcurso de la conferencia del día de hoy, donde hay enseñanzas, hermanos. Uno, muy vinculado, hermanos, a la inocencia de los niños, hermanos, cómo ellos accionan la fe, hermanos, mucho más que nosotros los adultos, y cómo nos dan ejemplos, hermanos. Es un video, hermanos, propiamente de una película hindú, hermanos, donde si ustedes prestan atención, hermanos, se van a admirar verdaderamente de cómo ellos, hermanitos, nos dan lección. Aparte, hermanos, de que la espiritualidad en el Oriente, en la India, en la China, hermanos, está muchísimo más arraigado que acá en el Occidente. Y luego, hermanos, vamos a ver también otro video, hermanos, donde yo sé, hermanitos, porque el Divino Padre Eterno lo dice, hermanos, en la Divina Revelación Alfa y Omega, y porque también en el grado respectivo voy viviendo esa parábola ley, hermanos, que dice, todo espíritu es probado. Todos somos probados, hermanos, en diferentes grados. Esas pruebas, hermanos, tienen un fundamento, tienen un sentido. Y el Divino Padre nos dice, hermanos, que a través de las pruebas nos pule. Nosotros somos, hermanos, como perlas, como diamantes en bruto, hermanos. Y a través de las pruebas, el Divino Padre nos va hermoseando, nos va puliendo. Todas las imperfecciones, hermanos, que tenemos con las pruebas, nos va limpiando, hermano. Entonces, uno tiene que intentar ser consciente de eso, hermanos, para no desesperarnos, hermanos, sino siempre tener en nuestras mentes al Divino Padre Celestial y en cierta forma tener hasta resignación
en lo que a cada uno de nosotros nos corresponde vivir. Porque a la larga, hermanos, lo que vivimos hoy, hermanos, nosotros lo hemos pedido. Y el Divino Padre nos ha concedido producto de lo que nosotros mismos hemos hecho en vidas pasadas. En otras palabras, producto de lo que nosotros mismos hemos sembrado, hermanos. Hoy es simplemente la cosecha. Entonces no tendríamos nada que quejarnos, hermanos, más bien tener el temple y la fortaleza. Entonces ese video, hermanos, de repente ya muchos lo hayan visto, hermanos, a través del YouTube, pero nos va, hermanos, a clarificar, hermanos, de que las pruebas que nosotros vivimos, hermanos, muchas veces es nada, hermanos, comparado a otras pruebas de otros hermanos que pasan mucho más fuerte esas experiencias. Entonces, hermanitos, intentemos prestar atención, hermanitos, permita el Divino Padre Eterno que penetre la divina luz en nuestras mentes, que podamos asimilar, entender y comprender cómo la divina fe actúa, hermanos, y cómo cuando actúa la divina fe nunca actúa solo, hermanos, siempre se acompaña de las otras virtudes. O sea, el día de hoy, hermanos, si bien es cierto, vamos a hablar de la fe, automáticamente, hermanos, van a salir las otras virtudes. Son ligadas, hermanos. Entonces, intentemos, hermanos, prestar atención y permite el Divino Padre Celestial que podamos entender y comprender un poco más y mejor el infinito saber del Divino Creador. Bien, hermano Audelio, por favor, pasamos con la primera enseñanza, hermanitos, antes de ir propiamente al tema, hermanos. Esto está en la Divina Revelación Alfa y Omega. Hermano Audelio, no sé si por favor lo apaga las luces para que los hermanos puedan visualizarlo un poco. Esto, hermanitos, está directamente, hermanos, de la Divina Revelación Alfa y Omega. Es un fragmento, y permítanme, hermanos, ver. Hace un tiempo yo escuché un comentario de una hermana allí en el comedor que decía: hermano, ¿para qué leer tanto, hermano? Dice. Yo ya leí, dice, ¿no? Ese es un error, hermanos, ven. Así como nos preocupamos del alimento físico, hermanos, de comer todos los días y hasta 3 veces por día, así, hermanos, de importante es el alimento espiritual. Y aún más, con lo que nos dice el Divino Padre. Miren. Cada lectura es una psicología en la expresión del entendimiento. Y entre todas las lecturas que podáis concebir, la de las Escrituras es la de más elevada jerarquía. Es como que tiene que ser nuestro libro favorito, ¿no, hermanos? Y esto sin fanatismo, hermanos, ¿eh? Sino como una verdad evidente. Siguiente, hermano, por favor. Dice, ¿no?, el Divino Padre Eterno: así que si un espíritu se condenó a las tinieblas, un segundo de lectura de mi palabra le salva. Porque vuestro Creador agradece a quien le busca, y sus premios son infinitos, el Alfa y el Omega. Un motivo, ¿no, hermanos?, sólido, un motivo, hermanitos, fuerte para que seamos perseverantes, hermanos, con el estudio, ¿no? Y dentro de todas las lecturas, hermanos, siempre dar preferencia a la lectura de las Sagradas Escrituras. Y hoy por hoy, hermanos, tenemos la Divina Revelación Alfa y Omega, que es continuación de las mismas Sagradas Escrituras. Siguiente, hermano Audelio, y aquí entramos, hermanito, propiamente al tema. Glorias infinitas al Divino Padre Eterno. La divina fe mueve montañas. Y principiamos, hermanos, con una cita bíblica, miren. Y dice el Divino Padre Eterno: escrito está, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Para gran sorpresa nuestra, hermanos, esto está en el primer capítulo del Génesis, hermano, ve. Usted abre su Biblia, hermanos, y en el primer capítulo, hermanos,
En el primer versículo está Génesis 1:2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En esa frase, hermanos, en ese contexto está la fe, hermanas y hermanos. Y en la misma Biblia lo explica el Divino Padre Eterno. Y miren lo que dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Estaba en el Evangelio, hermanos, y nosotros ya, con la divina revelación Alfa y Omega, sabemos que ese que no se veía es simplemente la idea. La idea, hermanos, que es recogida, que es magnetizada por las naves plateadas, hermanos, y son llevadas a distintos puntos del infinito universo, y esas ideas se van materializando con el correr del tiempo, con el calor de los soles y con el magnetismo del universo, que a la final es el mismo Divino Padre Eterno. Miren, hermanos, entonces aquí, cuando uno lee, hermanos, ve, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero ¿cómo creer que eso es verdad? Principio, hermanos, con la divina fe, como les decía. Pasamos pues al siguiente. Hermano Eudelio, por favor, el siguiente. Y dice, hermanos, ve, esos conceptos que nosotros tenemos de fe, hermanos, ya el Divino Padre lo da, y está en el mismo Evangelio, y dice, ve, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto está en el Evangelio, en Hebreos 11:1. Qué clarísimo, hermano, cuando nos dice, ve, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y continúa, hermanos, en el mismo Hebreos 11:6, y dice el Divino Padre, ve, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Miren, hermanos, ve, esa fe que es hasta despreciada por la humanidad, hermanos, y que es confundida, y que cree que cuando uno habla de fe, está hablando de religión, está hablando de dogma, es un error tremendo. La fe, hermanos, es una virtud propia que por alianza, por pacto que hicimos en la morada celestial antes de venir a la tierra, está en cada uno de nosotros, como las demás virtudes. En el caso de la psicología humana, son 318 virtudes, porque dice el Divino Padre Eterno que nosotros, hijos, ustedes pidieron la ley de variedad, hicieron alianzas con 318 virtudes, dice, y entre ellas está precisamente la fe. Hermano Eudelio, siguiente, por favor. Y ahora, hermanos, ya en contextos de lo que es la fe, hermanos, vamos a leer lo que dice, hermanos. ¿Qué es la fe? La palabra fe proviene del latín fides, que significa creer. Entonces, cuando escuchemos automáticamente, hermanos, de fe, no confundan jamás y crean de que es alguna religión, que es alguna secta, que es alguna filosofía humana. No, hermanas y hermanos. Simplemente acuérdense de ese latín fides, que significa creer. Entonces, cuando estamos hablando de fe, estamos hablando de creencias. Y entre todas las creencias, la primera, hermanos, la que tiene más valor, siempre va a ser la creencia en Dios, en el Divino Padre Celestial. Y nos dice, hermanos, la fe es la confianza en alguien o algo
cuyas cualidades no necesitan ser demostradas. ¿Por qué? Porque se cree, hermanos, porque hay esa convicción, esa certeza. Fe es aceptar la palabra de otro, entendiéndola. Miren, hermanos, no se trata de tener una fe a ciegas, ¿eh? Sino simplemente dice, fe es aceptar la palabra de otro, entendiéndola y confiando que es honesto y por lo tanto que su palabra es veraz. Mírenme, si ustedes se dan cuenta, hermanos, y nosotros lo hemos resaltado en mayúsculas, ¿cuántas virtudes ya hay? Ve? Confianza, entendimiento, honestidad, veracidad. Al hablar de fe nada más, como hermanitas, como hermanos, se alían, se juntan, hermanos, para mejor entendimiento y comprensión. Automáticamente, hermanos, ve, sin querer, las virtudes están latentes, están vivas, hermanos, allí. Continuemos. Hermano Audelio, por favor, siguiente. Esto, hermanos, es algo muy importante, mírenme. El motivo básico de toda fe es la autoridad, el derecho de ser creído. Y cuando hablamos de autoridad, hermanas y hermanos, ¿cuál es la autoridad máxima para ser creído? Es Dios. Esa es la autoridad máxima, hermanos, miren. Continuemos. El motivo básico de toda fe es la autoridad, el derecho de ser creído, de aquel a quien se cree. Este reconocimiento de autoridad ocurre cuando se acepta que él o ella tiene conocimiento sobre lo que dice y posee integridad, de manera que no engaña. Nuevas dos virtudes, ve, conocimiento e integridad. En el contexto, hermanos, de nuestra historia, ¿qué ser, hermanos, o qué seres reúnen esas características, hermanos, que hemos visto? Veracidad, conocimiento, integridad, honestidad. ¿No son, hermanos, esos seres que nosotros vemos arriba como imágenes? Es decir, Moisés, el divino maestro Jesús, el divino maestro Luis, como el alfa y la omega. Allí está, hermanos, la autoridad que el divino Padre Celestial delega en ellos. Entonces, ellos, hermanos, no engañan, ellos no mienten, ellos vienen con misiones sublimes de enseñarnos, de ayudarnos, para que nosotros podamos entender y comprender un poco más el universo. Es como que nos dice, hermanos, hijos todos, despertad y mirad el cosmos, que tenéis mucho por aprender. Por eso, hermanos, el Divino Padre Eterno en su divina revelación, Alfa y Omega, ya nos lleva al cosmos, hermanos. Ya nos habla de las deslumbrantes naves plateadas, del universo, de los soles, de los hermanos mayores, etcétera, etcétera. El siguiente, hermano Audelio, por favor. Y aquí, mira, hay una aclaración clave también, ¿ve? Se trata de fe divina cuando es a Dios a quien se cree. Se trata de fe humana cuando se cree a un ser humano. A Dios le debemos fe absoluta porque Él tiene absoluto conocimiento y es absolutamente veraz. Aquí, hermanas y hermanos, no hay discusión para más. Dios es la máxima autoridad y a Él debemos siempre darle preferencia, hermanitos. Siguiente, hermano Audelio. Y ahora sí, vamos a pasar a un video, hermanos, como que nos relajamos un poquito. Miren lo que les decía de un niño, hermanos, una película hindú, cómo dar lecciones a los adultos, ¿no? Que está muy vinculado, hermanos, a la fe. Un niño cree, hermano, de por naturaleza. Hermano, minimícelo eso, por favor, donde dice inocencia.
Veamos, hermanito. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है चल 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 I hate this country. तुम चलो तो हिंदुस्तान चले 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 लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले हिंदुस्तान चले चलो Y hermanitos, miren, es una película, hermanos, está sintetizada en algo pequeño, pero la intención de esto, hermano, es simplemente como que reflexionemos que la fe, hermanos, en un mayor grado, está en los niños, hermanos. En nosotros ya adultos, como que está, hermanos, como olvidada. ¿Por qué, hermanos? La fe tiene un complemento, hermanos, que es también otra virtud que está muy ligada a la inocencia. O sea, cuando nosotros perdemos la inocencia, nos es difícil creer, hermanas y hermanos. En cambio, los niños, porque ellos en ellos está todavía la inocencia, creen mucho más que nosotros. Entonces, para que nosotros podamos fortalecer nuestra fe, nuestra creencia, hermanos, tenemos que recuperar la inocencia, hermanos. Para eso estamos en el planeta Tierra. Es uno de los motivos, el por qué estamos en el planeta Tierra. Como en el video, hermanos, se ve, ¿no? De que ante una situación, hermanos, de que cae un árbol en una pista transitada donde produce el tráfico, llega la policía, todo, intentan, hermanos, sacar, pero empieza a llover. Ese hecho, hermano, hace que los policías se vayan y sin embargo un niño aparece, hermanos, que está en el micro y tiene pues esa inocencia, ¿no? De que él solo va a poder con el tronco y se pone a empujar solo, ¿no? Y luego ya otros niños se plegan, hermanos, y los adultos como que recapacitan, hermano, y se logran plegar al final y logran sacar ese tronco, hermanos. ¿Cómo está ligadísimo, hermanos? Al menos bajo mi perspectiva, hermanos, es claro, hermanos. Fe, inocencia, voluntad, hermanos, para hacer. Nunca, hermanos, una virtud, nunca, absolutamente nunca, va a actuar solo. Siempre va a estar plegado de otras virtudes. Entonces, hay una enseñanza, hermanos, en el Oriente que dice, ¿no?
Una mano extendida, hermanos, con los 5 dedos, es fácil quebrarse, hermanos. Pero ¿qué pasa cuando se hace un puño? Se vuelve fuerte, hermanos, ¿no? O igual, hermanos, un dedo extendido, hermanos, es fácil de quebrarse. Pero cuando se hace un puño, es mucho más fuerte. Entonces, eso, hermanos, es una reflexión y es una invitación para que todos nosotros, hermanas y hermanos, ante el mundo que inmensamente duerme, hermanos, y está ilusionado por lo que el sistema le da, nosotros, hermanos, intentar mantenernos unidos donde estemos, hermanos, porque el Divino Padre Celestial nos va a llevar a diferentes puntos. A veces va a ser necesario, hermanos, que dejemos a papá, a mamá, a la esposa o al esposo, a los hijos, a los hermanos, a la familia. Y donde el Divino Padre Celestial nos lleve, hermanos, como ya tenemos la semillita, la chispa del Divino Padre Celestial, donde estemos, algo intentar hacer. No interesa, hermanos, que los demás sepan, porque el trabajo, el compromiso, no es propiamente, hermanitos, para que la humanidad lo sepa. Es el compromiso ante Dios. Nosotros hemos pedido al Divino Padre Celestial ayudarle en su creación, ayudar a nuestros prójimos, a nuestros semejantes, sin intereses, sin conveniencias, sin buscar beneficios personales. Esa es la intención, hermanos, de ese primer video. Vamos a continuar. Y esto, hermanos, es como una pequeña reflexión, miren, ve. Es como un conversar con la fe. Divina fe, eres la chispa que inicia el fuego del saber. Por la alianza y pacto del ayer, en su humildad y dulzura, nos dice: hijos míos, creer es bueno, pero busca siempre el saber. Da un paso más en tu avance y perfección. Allí tienen la sabiduría del Divino Padre. Es el camino y la guía segura. Esa es la llave, hermanitos, ¿ve? Y esto no es fanatismo, hermanos. Es simplemente lo que decía, ¿no? Ese concepto de fe, hermanos, es la convicción de lo que no se ve. Nosotros, hermanos, todos, absolutamente todos, conforme vayamos perseverando, hermanos, van a ser casi sin darnos cuenta, hermanos, convicción. Y eso, hermanos, es una virtud. Otra virtud, mírenme. Continuemos y pasamos, hermanos, ve. Como hablamos de que cada uno de nosotros tenemos diferentes concepciones de fe, como el Divino Padre Celestial, créame, una ecuación de la divina fe, hermanos, y dentro de esa ecuación, hermanos, está esa divina fe, mueve montañas. Si somos, hermanitos, ve, atentos, cada ecuación, hermanos, es una sabiduría, es un universo, es un cosmos, hermanos. Intentemos, hermanos, de a cada ecuación, hermanos, porque el Divino Padre en cada ecuación dice igual, igual, igual. Intentemos, hermanas y hermanos, de asimilar eso. Y como les decía, en casa, para mayor, hermanitos, comodidad, en este libro lo pueden encontrar. Es un libro, hermanos, preciosísimo. Hermanito Eudelio, por favor, el siguiente. Divina fe. Mírenme, cada ecuación lo hemos puesto de un color, ¿ve? Para mejor entendimiento, para mejor visualizarlo. Dice el Divino Padre Eterno: divina fe, igual una divina creencia, ya vista y materializada en los lejanos soles. Igual, una divina visión atenuada por la divina ley de la encarnación. Un divino olvido
divinamente impuesto por el divino Creador. Igual, una divina luz en el divino entendimiento. Igual, una divina filosofía adquirida por propia divina virtud. Igual, un divino pensamiento en divina acción. Igual, una divina electricidad pensante con divina elección de su propia determinación. Igual, un divino querubín pensante del divino universo, de la divina espiritualidad. Igual, una divina fuerza en divino estado de germen de tercera categoría intelectual. Igual, una divina vibración de 3 trillones de trillones de trillones de un divino fuego solar, de divino sol enano amarillo. Igual, una divina acción en la materia terrestre. Igual, un futuro Padre galáctico de planetas tierras. Igual, una divina parábola, la divina fe mueve montañas. Miren, esa es la que vamos a desarrollar después, ¿no? Continuamos. Igual, una divina superioridad espiritual sobre divinos querubines de infinitas categorías pensantes. Igual, una divina vibración de líneas magnéticas solares. Igual, un divino movimiento de infinitas moléculas. Igual, una divina vibración alrededor del cuerpo físico. Igual, un microscópico sol de sabiduría infinita. Igual, una divina vibración mayor que las divinas vibraciones moleculares. Igual, una divina revelación para mundos y soles dentro de la molécula. Miren, hermano, ve, esa ecuación de la fe es lo que nos está hablando, ve. Igual, una divina revelación para mundos y soles dentro de la molécula. Igual, un divino Mesías para los mundos microscópicos. Igual, una divina revolución en la respectiva evolución y dimensión del divino Dios solar encarnado. Igual, una divina abertura de infinitas aguas, de infinitos mundos. Igual, una divina revelación esperada por el divino mundo, de la divina fe del planeta Tierra. Igual, una divina y fascinante historia de amor en la naturaleza humana y terrestre. Igual, una divina conmoción a los universos materiales y espirituales. Igual, la única y divina filosofía de toda divina eternidad. Igual, comprobación divina de la suprema ley. Los humildes serán los primeros. Igual, primeras acciones de los humildes. Trabajar para cumplir con la divina palabra dada por el Eterno Padre en los lejanos soles. Igual, única salvación en la hora suprema, divina revelación para todos los que creyeron sin ver. Igual, divina revelación para los que se burlaron, espanto en sus espíritus, pues no dieron oportunidad a sus propios y divinos querubines a buscar la divina senda de la divina luz. Sí, Hijo Divino, así es y así será por los siglos de los siglos.
Esta divina ecuación es infinita, pues la divina sabiduría de la Santísima Trinidad no tiene principio ni tiene fin en la comprensión y evolución humana. El alfa y la omega. Qué hermoso, hermanos. Si nosotros, hermanos, es como que nos reunimos, entre varios de nosotros y exponemos lo que creemos que es fe, yo le aseguro, hermanos, que van a salir algunos de esos conceptos, pero en diferentes grados de explicación, que si lo maduran y lo profundizan, hermanos, van a llegar a lo mismo, hermanos. ¿Por qué? Porque, como les decía, la fe ya está depositada en nosotros. O sea, ya lo hemos hecho, esa alianza. Lo que la fe está esperando, hermanos, es que lo activemos. ¿Por qué creen, hermanos, que cuando el Divino Maestro Cristo Jesús, en el Evangelio, hermanos, cuando actuaba, hermanos, lo que nosotros conocemos como milagros, siempre, hermanos, veía si en esas personas creían o no creían en que se iba a hacer tal o cual acción? Si uno no cree, hermanos, no pasa nada. La creencia es fundamental, es el principio. Uno tiene que tener esa certeza que dice, hermanos, esa certeza y esa convicción en creer algo que no se ve. Y esa certeza, esa convicción, hermanas y hermanos, para que crezca y madure, se auxilia, hermanos, de otra hermana virtud que se llama conocimiento o sabiduría, que también lo vamos a encontrar. O sea, necesitamos de las virtudes, hermanitos. No se trata, hermanas y hermanos, de decir, Divino Padre Eterno, bríndeme el amor. Divino Padre Eterno, bríndeme la fe. Divino Padre Eterno, bríndeme la fe. El Divino Padre, hermanos, no actúa así. ¿Saben, hermanitos, cómo actúa el Divino Padre Celestial? Cuando uno le pide al Divino Padre Eterno, el Divino Padre Celestial, hermanos, te da la oportunidad. Hijo, habéis pedido el amor. Os doy, os brindo la oportunidad a que ensayes el amor. Y eso se produce en las mismas experiencias de nuestro diario caminar. Ejemplo, el amor, hermanos, en su base tiene a la caridad. El Divino Maestro Cristo Jesús, por eso que cuando Él enseñaba, hermanos, siempre, hermanos, enseñaba a ser caritativos. Entonces, como el Divino Padre nos está dando la oportunidad, cuando nosotros tenemos esa chance, esa experiencia de vida, ayudar, hermanos, esa es la oportunidad que Dios nos está dando. Eso que hemos pedido, Divino Padre Eterno, bríndeme más amor. Con esa oportunidad, el Divino Padre Celestial te está ayudando. No te va a dar regalado, hermanos, o no nos va a dar regalado. Nos va a dar, sí, la oportunidad. Por eso nosotros tenemos que estar prestos en todo instante de nuestras vidas. Por ello también se enseñó en las Sagradas Escrituras cuando dice, mantened sus lámparas encendidas. Esas lámparas encendidas es la mente, hermano, estar mosca, estar latente en todo el accionar, hermanos, de nuestras vidas. Así sean insignificantes, estar despiertos, hermanos. ¿Se van dando cuenta? Y eso el Divino Padre nos va enseñando en su divina revelación. Continuamos, Como dentro de esa ecuación, como les decía, hermanos, está esta divina parábola, ¿no? La fe mueve montañas. Ahora el Divino Padre Celestial nos va a explicar de lleno, hermanos, cómo es esa divina fe que mueve montañas. Procuren, hermanos, memorizar esta partecita, miren, yo lo he puesto, hermanos, esta parte así, porque esto es fundamental, hermanos, para que podamos entender el porqué de las experiencias, el porqué de nuestras pruebas. Dice el Divino Padre Eterno, la fe mueve montañas. Significa que todas las infinitas virtudes necesitan
necesitan ser probadas, pues todo espíritu también es probado. Miren, no solo en tentación, sino que de infinitas maneras. Todos somos probados, hermanos, sorprendente. Las virtudes, hermanitos, son padres solares, son, hermanitos, evoluciones, creaciones de Dios que son antiquísimas, hermanos. Son jerarquías elevadísimas. Son, hermanos, hijos mayores del Divino Padre Celestial. Dentro de esas virtudes está el mismo Hijo de Dios. Vamos a continuar y vamos a procurar, hermanos, hacerlo de seguido, porque se trata, hermanos, de la divina revelación alfa y omega. Vamos a intentar ya no hacer comentarios hasta terminar. Escuchemos, pues, hermanos, con lo que el Divino Padre Celestial nos dice. Pues toda criatura pasa de la imperfección a la perfección mediante el mérito individual. Del propio germen de cada cual sale la divina semilla que causará los infinitos incidentes de su propia experiencia como criatura humana. No hay ni habrá excepción alguna en esta divina ley, pues hasta tu divino Padre Jehová la pasó en mundos y soles que ya no están. Siguiente, hermano Audelio. Sí, Hijo Divino, así es y así será por los siglos de los siglos. Todo padre, para llegar a serlo, tuvo que ser hijo. Es decir, hay que pasar por las experiencias y vicisitudes de los pequeños. Así fue la divina perfección de tu eterno Padre Jehová. Yo fui hijito, todo cuanto la mente humana puede imaginar, y lo fui en grado infinito. De un infinito que ninguna criatura viviente puede calcularlo. Ningún hijo del mundo que sea podrá jamás encontrarme debilidad o imperfección alguna. Mi divina perfección es de un grado tal que todos me deben la vida y no existirá jamás otro creador superior a mí. Pues si bien mis hijitos del universo infinito avanzan en grado infinito, tu divino Padre Jehová más inaccesible se hace, más infinito en perfección me eternizo. Sí, Hijo Divino, así es y así será por los siglos de los siglos. Significa también que todos los que creen en mí, sin verme con sus ojos carnales, serán los primeros en ser premiados, pues han cumplido con una divina intención. Intención divina que es una infinita intuición de su propio espíritu, que recuerda en forma vaga la gloriosa morada celestial, de donde salió momentáneamente a cumplir un divino mandato de perfección infinita. Todos los espíritus terrestres me recuerdan en diferentes e infinitos grados de sentimiento espiritual. Muchos me olvidan por las entretenciones que les brinda la maldita ciencia del bien, creándoles ilusiones pasajeras que nada valen en los divinos premios que el Eterno Padre les reserva en su infinita añadidura, según las acciones de cada uno. Sí,
Hijo divino, así es y así será por los siglos de los siglos. Significa también la suprema fe que el divino primogénito tiene en su Padre Jehová. Disculpen, hermanos, si el divino Maestro, hermanos, no tuviera esa inmensa fe en Dios, no hubiese hecho, hermanos, lo que hizo. Miren lo que dice el divino Padre. Significa también la suprema fe que el divino primogénito tiene en su divino Padre Jehová, pues ha pasado por pruebas espirituales que enloquecerían a cualquiera, cumpliendo con la divina ley de que todo espíritu es probado. Sí, Hijo divino, así es divinamente probado según su ilustración alcanzada, pues esto está en divina relación con mi infinita añadidura. Sí, Hijo divino, así es y así será por los siglos de los siglos. Significa también que de la divina fe mental espiritual surge la divina potencia magnética para obrar sobre toda materia, pues los divinos querubines siempre reconocen a su Señor. Ellos son infinitos poderes vibrantes superiores a toda molécula material. Son fuerzas magnéticas invisibles al ojo humano, pues actúan en otro espacio y otro tiempo y otra divina vibración. Pertenecen al infinito universo expansivo pensante. Ellos actuaron cuando el divino profeta y dios solar de la divina galaxia Centauro abrió las aguas del Mar Rojo en la época faraónica. Y ellos mismos actuaron, siendo tú el divino Jesús de Nazaret. Sí, Hijo divino, así fue y así será por los siglos de los siglos. Significa también que toda criaturita posee el divino germen de todos los poderes, los mismos poderes que asombró al pueblo romano cuando fuisteis Jesús de Nazaret. Lo que sucede es que no todos poseen la misma madurez espiritual para poner en divina práctica estos poderes. Pues el cuerpo humano madura según lo aprendido por el Espíritu en otras reencarnaciones. Significa también que esta divina madurez es proporcional a su propia antigüedad como germen solar entre los infinitos soles creadores. Sí, Hijo divino, así es. Cuando tú dijiste, siendo Jesús de Nazaret, a donde yo voy, ustedes no pueden ir, significaba y significa que cada criaturita se forja su propio cielo en las inmensidades del espacio, cielos solares donde llegan infinitos primogénitos de infinitos mundos, de infinitas purezas solares. Si a esos divinos soles fuera una criaturita humana, sencillamente desaparece en un infinito silencio, pues sus divinas vibraciones no corresponden a las divinas vibraciones del respectivo sol, pues allí existe otro tiempo y otro espacio,
que su espíritu, como humano, no alcanza a comprender. Jamás ha llegado humano alguno a ningún sol, ni llegará jamás. Solo con la divina pureza del divino corderito puede hacerlo. Hermano Audelio, ahí déjelo un segundito, hermanos, por favor, déjelo ahí. Les decía, hermanos, que el mismo divino maestro es una virtud, hermanos. Allí está, ¿ve? Solo con la divina pureza del divino corderito puede hacerlo. Miren cómo el Divino Padre va revelando grandes verdades, hermanos. Por eso, cuando nosotros, hermanitos, tengamos oportunidad de leer la divina revelación alfa y omega, hermanos, o leer el Evangelio, no nos acostumbremos, hermanos, a leerlo en paporreta. Alguna vez, hermanos, les compartí un libro, hermanos, que se llama Renuncia, de una hermana, hermanos, Alcione, se llamaba. Ella pertenece, hermanitos, ya a otra jerarquía muchísimo más avanzada, que pidió, hermanos, al Divino Padre reencarnar en el planeta Tierra, hermanos, por amor, por ayudar, hermanos, a una pareja que en vidas pasadas, remotas, hermanos, como que hicieron alianzas y quedó algo inconclusa. Esa hermana, hermanos, cuando estudiaba el Evangelio, hermanos, desde pequeñita, cuando estudiaba la Biblia, lo estudiaba, hermanos, por frases. O sea, leía, hermanos, un capítulo o una cita bíblica, hermanos, y lo analizaba por frases. Esa recomendación, hermanitos, nos da a todos nosotros. Cuando leamos el Evangelio, cuando leamos la divina revelación alfa y omega, acostumbrémonos así, hermanos. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios es vivo, hermanos, y en cada palabra hay vida. Cuando uno está atento, cuando uno lo lee, hermanos, con buena fe, cuando uno lo lee con buena voluntad, y no nos dejamos vencer, hermanos, por el cansancio, no nos dejamos vencer por el sueño. Intentemos, hermanos, si la telepatía, hermanos, es una de las virtudes, una de las sensibilidades que están en nosotros pero que están dormidas, acostumbrémonos, hermanos, en forma de aprendices a practicarlas. Dicen los hermanos mayores, hermanitos, que nosotros como seres humanos tenemos 12 sentidos, 12 sentidos, y solamente lo practicamos 5. Están los demás hermanos dormidos. Una de ellas es la telepatía, pues. Continuemos, hermanos. Hermano Audelio, por favor. Continuamos, hermanos, con lo que el Divino Padre Eterno nos dice. Sí, Hijo Divino, así es y así será por los siglos de los siglos. Significa también que toda criaturita pensante podrá llegar a los infinitos soles con su propio esfuerzo, cumpliendo con mis divinas leyes que están en mis divinas escrituras. Ahí está la clave, hermanos. Ahí está la clave, definitivamente. Por algo les fue anunciado la divina gloria. Por algo se sacrificaron innumerables profetas. Por algo fuiste sacrificado al mundo, pues con tu divino ejemplo de sacrificio infinito enseñaste al mundo que todo mayor debe dar divino ejemplo a todo menor. Esto significa que todo grande del mundo terrestre debe darse todo por mi divino rebaño. Esto significa que los malditos políticos que han explotado al pueblo por ambición personal maldecirán 1000 veces haberlo hecho, pues todo pecado
es descontado de su propia eternidad espiritual, según el divino grado de cada intención. Es como la divina balanza solar se atrae al espíritu. Es decir, es divinamente atraído, ya sea a mayor luz o a mayor tinieblas. Es por eso que fue escrito: es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos, pues todo rico padece de cierto grado de ambición y anula la divina honradez. Esto significa que ningún rico gozará del premio divino, pues la riqueza es maldito producto de un sistema de vida creada por la ambición misma, que ha llegado a explotar a mis hijitos por siglos y siglos. Esto se llama la maldita explotación del hombre por el hombre, producto maldito que recibió por maldita herencia mi primer pueblo elegido o mi primera semilla galáctica. Sí, Hijo Divino, así es y así será por los siglos de los siglos. Esto significa que todos los ricos del planeta Tierra tendrán que devolver hasta el último centavo que han ganado por medio de cualquier explotación, pues todo arrepentimiento está divinamente enlazado con el divino mecanismo que operará para resucitar toda carne. Esto significa que toda acción mental, sea buena o mala, repercute en el infinito. Es decir, en las divinas leyes del universo expansivo pensante. Significa también que los verdaderos condenados son ellos, pues por ellos se escribió el llorar y crujir de dientes. Sí, Hijo Divino, así es y así será por los siglos de los siglos. Significa también que todos recibirán su divino premio según el grado de fe alcanzado. Pues si la divina fe mueve montañas, significa que cada cual tendrá divinos poderes según su verdadero y sincero deseo de llegar a tenerlos. Y esto está íntimamente relacionado con toda infinita fe. Sí, Hijo Divino, así es y así será por los siglos de los siglos, el Alfa y la Omega. Qué inmensa sabiduría, hermanos, que el Divino Padre Celestial nos brinda y nos da. Vamos a intentar avanzar. Hermanos, siguiente, por favor. Lo que habíamos leído, hermanos, ve, todo espíritu es probado. Tal vez ya muchos de nosotros a través del internet ya lo hayamos visto, hermanos, esto que vamos a presentar. Pero también tal vez hay otros muchos que no, hermanas y hermanos. Vamos a ver un video donde, hermanos, deténgalo un ratito, hermanito Audelio, donde las pruebas de un hermano desde que nace, hermano, de cómo lo afronta y sobre todo, hermanos, cómo entiende, hermanitos, ve, que él, por haber nacido así, hermanos, tiene una misión que el Divino Padre Celestial le ha encomendado y que él, hermanos, en su ruta, en su camino, logra entenderlo. Hermano Audelio, ahora sí, por favor, vamos a ver este video, hermanitos.
Where do we go when hope runs out? When we're empty? When there's nothing left? Sometimes I get so tired, just trying to find a place to lay my head. I look up to the sky, I feel the warmest light comfort me. I've seen the great heights reminding me I'm alive. I don't wanna die, I don't wanna waste another day or night. I know there's something more than what we're living for. I see it in the stars, I feel it on the shore. I know there's something more. Something more. I think we're all afraid that we might be alone down here. We all want to have some faith, at least that's true in my case, to just believe. I've seen the great heights reminding me I'm alive. I don't wanna die, I don't wanna waste another day or night. I know there's something more than what we're living for. I see it in the stars, I feel it on the shore. I know there's something. This world may crumble into the ocean, it could all end tonight. I undermine you, then try to find you, my only source of life. When I was 10 years old, I tried to commit suicide. I had lost my hope. I tried to drown myself, but I couldn't do it. God had a plan for my life, to give hope to other people through my story. I know there's something more. I don't wanna die, I don't wanna waste another day or night. I know there's something more than what we're living for. I see it in the stars, I feel it on the shore. I know there's something more. I don't wanna die, I don't wanna waste another day or night. I know there's something more than what we're living for. I see it in the stars, I feel it on the shore. I know there's something more. I don't wanna die, I don't wanna waste another day or night. I know there's something more than what we're living for. I see. Hermanas y hermanos, se cumple, ¿no? Esa divina ley, todo espíritu es probado. Yo un poquito, hermanos, como que investigué, hermanos, me adentré a la historia de este hermano, hermanos Nick, donde desde que nace, hermanos, él
es hijo de un pastor. Cuando él, hermanos, iba a nacer, su papá estaba en el hospital, dice, donde cuando ya estaba saliendo, hermanos, ve pues de que no tiene brazo y como que se estremece, hermanos, y se pone a un costado. Y en eso, hermanos, sale todo el niñito, hermanos, todo el bebito. Y sale, hermanos, sin sus 2 piernas y sin sus 2 brazos. Solamente tiene una piernita, hermanos, no sé si ustedes han visto en el cochecito cuando él mismo empuja. Y resulta, hermanos, que cuando él reacciona, hermanos, o sea, el papá, reacciona y le dice al médico, he visto que mi hijo no tiene un brazo. Y el médico le dice, no, le dice, su hijo no tiene los 2 brazos ni tiene las 2 piernas. Y se va abajo el hermanito, se desmoraliza. Él, hermano, ve que siendo pastor, que diría que yo sirvo a Dios, que no me tiene por qué pasar estas experiencias, esto que el otro, ¿cómo pasa esa experiencia fuertísima? La mamá, hermanos, dice que durante los primeros meses no lo quiso amamantar, hermanos, porque se sentía extraña. Imagínense, hermanos, tener un bebé sin brazos y sin piernas, hermanos. Es una prueba inmensa, hermanos. Y ya nosotros con la divina revelación Alfa y Omega, saber, hermanos, los porqués, las causas, el pedido que hacemos ante el Divino Padre, este hermano, hermanos, cuando ha estado en el plano espiritual, ha tenido que tener una fe y una fortaleza inmensa, hermanos, para pedir al Divino Padre Celestial venir a la tierra sin brazos y sin piernas, hermanos. Sorprendente, ¿no? Por eso, hermanos, que hemos un poco tomado esa libertad, hermanos, nosotros, de sacarlo de YouTube, hermanos, y compartirlo con todos ustedes. ¿Para qué, hermanos? Para que sirva, hermanitos, así como decía ese título, ¿no? Fortaleza de fe. Para que cada uno de nosotros, hermanos, ante las pruebas que estemos viviendo, que estemos pasando, seamos conscientes, o al menos intentemos ser conscientes, de que hay hermanos aquí en la tierra que están pasando pruebas mucho más difíciles que nosotros, y donde, en verdad, ni deberíamos quejarnos. Más bien, nosotros, hermanos, ya con conocimiento de causa, aún con nuestras pruebas, hermanos, que cada uno de nosotros podamos vivir, intentar ayudar al prójimo. Esa ha sido la intención. No se olviden, hermanos, de fortaleza de fe. ¿Cuántos hermanos en todo el planeta, hermanos, habrán que están pasando pues pruebas, verdaderamente pruebas? En el caso de nuestro mismo hermano Antonio, miren, eso lo voy a dejar para la parte final, hermanos, ya, porque hay algo que también les quiero compartir. Ya en el final vamos a un poquito tratarlo, hermanos. Vamos a continuar. Y ya, hermanos, como siempre, la luz máxima que lo da el Hijo de Dios. Dice, ¿no? La divina fe nunca está sola. Cuando actúa, siempre se acompaña de otras virtudes. Es una realidad, ¿no? Y lo vamos a sustentar, hermanos, con citas bíblicas, miren, esto está en la Biblia, hermanos, y dice, ¿no? El Divino Padre, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. 1 Corintios 13:12. Está en las Sagradas Escrituras. Y dicen, mira, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Todo es jerárquico, hermanos, todo es jerarquía. Por eso el Divino Padre Eterno
en su divina revelación, cuando nos habla de las virtudes, ¿cuál es la primera virtud que nos explica el Divino Padre, hermanas y hermanos? Permítanme que les haga esa pregunta. ¿Cuál es la primera virtud? La humildad, exacto, hermanos. Gracias al Divino Padre Eterno, ya vamos sabiendo, ¿no? Miren. Y continúa, miren, el mismo Evangelio, dice, ¿ve? Es una realidad, hermanos, ¿ve? La fe, hermanos, no es estar rezando y sin hacer nada. No, hermanas y hermanos. Y aquí está la lección. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les deis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Esto no les recuerda, hermanos, a los políticos. Ellos, bien llenos de la barriga, hermanos, y hablan de pobreza. ¿No suena a hipocresía eso, hermanos? ¿No suena a eso que dice, iros en paz, calentaos, y no le dan ni una fresada? Ahí está, ¿no? Clarísimo, hermano. Continuemos. Hermano Audelio, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? La fe se perfeccionó por las obras. Cuando se habla de obras, hermanos, ¿acaso no se puede entender por trabajo? La fe se perfeccionó por las obras. La fe se perfeccionó por el trabajo. Mediante el trabajo se foguean las virtudes. O sea, mediante el trabajo se perfeccionan las virtudes. Clarísimo, ¿no, hermanos? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Qué hermoso, hermanos, ser amigo de Dios. Hay que tener mérito, esfuerzo, hermanos, y tener simplemente mérito, hermanos, como el mismo nombre lo dice, ¿no? Merecerlo, hermanos. Ahora, esto, hermanos, miren, en La fe mueve montañas, si lo hemos, hermanos, leído así con atención, hemos encontrado el término vibración, hermanos. Vamos a explicarlo un poco mejor. Dice, ahora, para mayor entendimiento y comprensión con respecto a la fe, intentaremos analizarla haciendo uso de los sinónimos y antónimos y del principio o ley de polaridad. Todo tiene dos polos, los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado y vibración. Los extremos se tocan. Déjelo allí un ratitito, hermano Audelio, por favor. Hermanos, yo tengo una intención, hermanos, hacia con ustedes el día de hoy. Y esa intención, hermanos, es que cada uno de nosotros seamos conscientes de que uno de los objetivos, el por qué estamos aquí en la tierra, hermanitos, es para pulir nuestro carácter, hermanos. ¿Y cómo vamos a pulir nuestro carácter, hermanos? El Divino Padre Celestial nos da
una enseñanza que dice, conócete a ti mismo. ¿Y cómo vamos a conocernos a nosotros mismos, hermanos? Es como que nosotros somos una unidad, hermanas, hermanos, y para entendernos y para analizarnos, para comprendernos, tenemos, hermanos, que ese conjunto empezar a disgregarlo. Tengo un brazo con 5 dedos. ¿Qué cosa hay dentro de mi brazo? ¿Qué cosa hay dentro de mis dedos? De igual manera, vamos a intentar hacer con la fe. Y nos vamos a valer, hermanos, de los sinónimos y de los antónimos. Si ustedes van a sus casas, hermanos, y cogen un diccionario de sinónimos y antónimos y buscan la palabra fe, van a encontrar el opuesto. Primero el sinónimo, van a encontrar los semejantes, hermanos. Y luego van a un diccionario de antónimos, van a encontrar lo opuesto. Cuando uno, hermanos, se da ese trabajito, hermanos, de buscar los sinónimos y antónimos de las palabras, que en este caso es de la divina fe, vamos a entender, hermanos, de que es un conglomerado, hermano, es un conjunto, y es un infinito a la vez, no acaba, hermanos. Yo lo he intentado, hermanos, y he quedado sorprendido, hermanitos, eso de los sinónimos y eso de los antónimos. Entonces, como les decía, como la intención es que cada uno de nosotros intentemos día a día perfeccionar o pulir nuestros caracteres. Ejemplo, si yo reniego, hermanos, meditar y reflexionar y decir, Rafael, ¿por qué reniegas? ¿Cuáles son tus puntos débiles? Es como que ir a los sinónimos y luego a los antónimos y ver cuáles son mis puntos débiles, hermanos, e intentar revertirlos. Entonces, en cada uno de nosotros, hermanas y hermanos, hay una vibración, tanto positiva como negativa. En otras palabras, hay virtudes, hermanos, y hay contravirtudes. Y hoy por hoy, hermanos, esto aunque nos duela, hermano, aceptarlo, en el mundo las contravirtudes están reinando en un mayor número de vibración. Por eso, hermanos, hay estudios que ya dicen, hermanos, y eso también en otras oportunidades les he compartido, el 70% de los pensamientos, hermanos, que fluctúan en nuestra atmósfera, según los hermanos mayores, es pensamiento basura, hermanos. Y un 30% como que a media caña, hermanitos. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la intención, hermanos. Por eso dice, intentaremos analizarla haciendo uso de los sinónimos y antónimos y del principio o ley de polaridad. Todo tiene 2 polos. Vamos a ver, hermanos, y eso ya ustedes en casa perfecciónenlo, analícenlo, hermanos, y van a ver que les va a ser una herramienta de gran utilidad, hermanas y hermanos. Hermanita Eudelio, por favor. Miren, hemos hecho un cuadro, una estructura, hermanos, donde primero, como siempre en todo, hermanos, debe figurar Dios. Y si ustedes observan, hermanos, en ese figura, hermanos, donde está la palabra Dios, hay un círculo. ¿Qué más ven, hermanos? Un cuadrado. ¿Qué más ven? Y hay un triángulo. ¿Qué significa eso, hermanos? Significa de que el Divino Padre Eterno es perfecto, pero a la vez está en una constante perfección. La figura de triángulo y rectángulo significa las dimensiones en evolución. Nosotros estamos hoy por hoy con la psicología del triángulo, con las 3 dimensiones. Luego iremos pasando, hermanos, a 4 dimensiones, al pentágono y así sucesivamente hasta llegar al círculo. ¿Se acuerdan, hermanos, del alfabeto alfa y omega? Los tipos de omega que hay. Allí más o menos, hermano, está la explicación. En alguna oportunidad vamos a intentar compartirlo, hermanas y hermanos. Entonces, Dios tiene su infinita creación, hermanos, pero como estamos hablando de virtudes y es la fe, es el mismo Espíritu que elige, hermanos, en virtud de su libre albedrío.
Y como no tiene experiencia, hermanos, en su inicio, no tiene conocimiento, el espíritu, hermanos, consciente o inconscientemente, el mismo espíritu crea su contravirtud, que en este caso, lo opuesto de fe viene a ser incredulidad, que viene a ser una contravirtud. Es como el bien y el mal. Cuando alguien nos pregunta, hermanos, ¿y quién ha creado el bien y el mal? Ya nosotros, por la divina revelación Alfa y Omega, sabemos que Dios es el creador de todo, aún, hermanas y hermanos, del mal. Y esto, en su divina revelación, el Divino Padre Eterno lo dice. El mal, hijo, esto porque lo permito, dice. Es que el Divino Padre sabe, hermanos, que el convencimiento de creer, de experimentar, de vivir el todo, hermanos, tiene que salir de uno mismo. Por eso, el Divino Creador nos crea inocentes, puros, angelicales, y nos dice, hijos, ahí tenéis mi infinita creación, id y aprended, no olvidéis cumplir mis divinas leyes. Si salís, así como habéis salido inocentes, volved también inocentes. Pero nosotros cuando vamos a los mundos, como que nos ilusionamos, hermanos, como que nos perdemos, como que nos aferramos, hermanos, y caemos, hermanitos. Y vamos nosotros mismos creándonos esa contravirtud. Entonces, para entendimiento, hermanos, de esto, ¿qué cosa es la fe? En resumen, hermanos, ve. Es la certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Creo que esa definición es simple, es clara, hermanas y hermanos. ¿Y qué es la incredulidad o su opuesto de fe? Es resistencia, rechazo u oposición a creer. Incredulidad. Les cuento algo, hermanos. Todavía nos queda media horita, hermanitos, de como un compartir. Lucifer, Satanás, hermano, ve, esa incredulidad, básicamente su caída de Satanás, hermano, fue por soberbia y por incredulidad. Porque Satanás, hermano, o Lucifer no había visto a Dios, hermanos. Solamente había visto al Divino Maestro Cristo Jesús, una jerarquía elevadísima, hermanos. Y cuando el Divino Maestro hablaba del Divino Padre, ese Lucifer, por más que haya tenido, hermanos, un conocimiento inmenso, dentro de su ser, hermano, dudaba. Y cuando él ya, hermanos, planea la revolución, hermanos, o la rebelión, mejor dicho, en el reino de los cielos, hermanos, uno de sus argumentos, y él dice, hermanos, Dios no existe, porque nunca lo hemos visto. Fue uno de sus argumentos, hermanos, y ahí fue su caída. O sea, allí estaba haciendo uso de la incredulidad. Perdió, hermanos, la fe. Y ahí fue, hermanos, como su caída, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? El bien o la luz, el mal o la oscuridad. Hermano Eudelio, el siguiente, por favor. Y aquí, hermanos, ve. Dice, los opuestos son idénticos en naturaleza, son de la misma esencia, pero son diferentes en grado y vibración. Esto hay que saberlo entender y comprender, hermanos. Vamos a ponernos un ejemplo, hermanos, del mismo Satanás. Satanás, hermanos, por más malo, por más diablo que sea, hermanos, tiene la misma esencia que todos nosotros. Pero lo que cambia, hermanos, es el grado y la vibración. Allí, hermanos, está la diferencia y hay que saberlo ubicar. Entonces, entendemos por grado, hermanos, el estado, el valor o la calidad. Y entendemos por vibración el movimiento. Todo en el universo, hermanos, es movimiento, es vibración. Depende de nosotros si vibramos en equilibrio o vibramos en desequilibrio. Ya depende de cada uno de nosotros.
Por eso dice, hermanos, ve, ambos extremos se chocan, dice, hermanos. Y aún más, recuerden, el Divino Padre Eterno da oportunidad a todos. Al mismo Satanás le da oportunidad. Ya depende de cada quien, si acepta, si aprovecha o no esas oportunidades. Siguiente, hermano Eudelio, por favor. Grado y vibración, fundamento. Vamos a ir a una cita bíblica, hermanos. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Está en el Evangelio, en 2 de Pedro 1, 5, 7. De seguro, hermanos, nosotros ya lo hemos leído, hermanos. Eso, hermanos, era como una proyección, ¿no? Que no deberíamos estancarnos. O sea, no debemos, hermanos, creer, hermanos, que la fe es pasividad, de estar rezando. No. La fe debe ser activa, hermanos, y se tiene que auxiliar de todo eso que dice, hermanitos, del conocimiento, del dominio propio, de la paciencia, de la piedad, del afecto, del amor, para que sea vivo, hermano, ¿no? Por eso, el mismo Divino Padre dice, hermanos, la fe o ninguna virtud actúa sola, hermanos. Siempre se acompaña de sus hermanas. Siguiente, hermano Eudelio, por favor. Y aquí vamos, hermanita, a explicarles un poquito de la ley de polaridad. Fe versus incredulidad. Incredulidad. Las virtudes son infinitas, pero el hombre hizo alianzas con 318. Todas las virtudes se auxilian, ninguna se manda sola. Veamos por quiénes se acompaña la divina fe cuando actúa, y de igual manera la incredulidad. Siguiente, hermano. Miren, hermanos, un poquito como que analizado la palabra fe, hermanos, y la palabra incredulidad, ¿qué sale, hermanos? Si hoy por hoy decimos que como humanidad la gran mayoría ha perdido la fe, entonces, ¿qué es lo que prima? La incredulidad. ¿Y la incredulidad de quiénes se auxilia? Principiando, hermanos, por la base. Porque la fe es la convicción de lo que no se ve. Entonces, la base tiene que ser la idea. ¿Se dan cuenta? Entonces, la base, hermanos, de la fe es el idealismo, hermanos. Es la base, hermanos, la idea, pues, ¿no? La convicción de lo que no se ve, dice el Divino Padre Eterno. Y va subiendo, hermanos, y cuando ya se tiene el idealismo, hermanos, nace la creencia, hermanos. Se empieza a creer. Y cuando empiezo a creer, hermanos, se va forjando la esperanza. Y cuando ya tengo la esperanza, hermanas y hermanos, va naciendo la confianza, hermanos. Y cuando tengo la confianza, hermanos, nace el convencimiento. Y luego la convicción. Yo creí, hermanos, que convencimiento y convicción era lo mismo. No. No es lo mismo, hermanas y hermanos. ¿Y cómo lo determinamos que no es lo mismo? Miren, nos estamos quedando en convicción, ¿eh? Cuando uno analiza y va a su contrapartida, a su opuesto, y empieza pues a buscar y dice, si la base de la fe es el idealismo, ¿cuál es la base de la incredulidad? Es el materialismo, hermanos. Si la humanidad decimos que es incrédula, es porque está vibrando, hermanos,
en mayor porcentaje con el materialismo, hermanos. La creencia se ha transformado en escepticismo. La esperanza se ha transformado en desesperanza. La confianza se ha transformado en desconfianza. El convencimiento se ha transformado en vacilación. Y la convicción se ha transformado en duda. Miren la diferencia entre convencimiento y convicción. Vacilación, duda. Todo es grado, por eso le decía, hermanos, jerárquico, medida, valor, ¿no? El concepto de lo que es grado. Y entonces, hermanos, la fe va avanzando, hermanos. Y cuando llega, hermanitos, a la convicción, le nace la seguridad. Ya es seguro. Y sigue avanzando y le van haciendo la certeza. Y le van haciendo la fidelidad. Y le van haciendo la obediencia. Y sigue avanzando, hermanas y hermanos. Y le nace la lealtad. Le nace el sacrificio. Le nace la revelación. Le nace la ilustración. Le nace la sabiduría. Le nace el autodominio o el autocontrol. Y sigue subiendo la fe. Sigue creciendo la fe, hermanas y hermanos, y recupera lo que tenía un inicio, la inocencia. Y va avanzando la divina fe. Y con la inocencia, hermanos, vuelve a la pureza. Y con la pureza, hermanos, retorna al amor. Y entonces, hermanos, esa convicción que subió a seguridad para el mundo se transformó en inseguridad. Esa certeza se transformó en incertidumbre. Esa fidelidad se transformó en infidelidad. Esa obediencia se transformó en desobediencia. Esa lealtad se transformó en deslealtad. Ese sacrificio se transformó en comodidad. Y esa revelación, que es revolución, hermanos, ya por la divina revelación, se transformó en estancamiento. Y la ilustración, hermanos, se transformó en oscurantismo o ocultación. Y esa sabiduría se transformó en ignorancia. Y el autocontrol, hermanos, se transformó en descontrol. La inocencia se transformó en malicia. La pureza se transformó en impureza. Y el amor se transformó en odio. Entonces, cuando escuchemos que el mundo vibra en incredulidad, simplemente diremos que el mundo está vibrando desde el materialismo hasta el odio. Y si uno, hermanos, sigue analizando, esto sigue subiendo. Y uno va entendiendo el por qué el Divino Padre Eterno, en su divina revelación, dice que las virtudes son infinitas. Es una maravilla, hermanitos. Cuando dice esto, hermanos, quedé sorprendido, hermanos, cómo la sabiduría del Divino Padre Eterno actuaba. Entonces, si nosotros queremos ayudarnos, acuérdense, hermanos, si nosotros queremos ayudarnos a nosotros mismos, si queremos perfeccionarnos, si queremos dar un paso adelante, hermanos, nosotros mismos en el grado respectivo nos conocemos. Intentemos hacer, hermanos, cuáles son nuestras cualidades o virtudes que según nosotros fogueamos más. Y a la par, hermano, hagamos lo opuesto. Y empecemos ya con conocimiento, hermanos, empezar a revertir. Y no solamente, hermanos, se trata pues de mencionar, sino démonos el trabajo, hermanos, de buscar los significados de cada una de ellas, hermanos. Y si nosotros, por ejemplo, vamos a los sinónimos del idealismo, hermanos,
sale otra historia, salen otros hijos, hermanos, cantidad, hermanos. Y esos mismos hijos lo analizamos con contravirtudes de igual manera. Sorprendente, hermanas y hermanos, la sabiduría de Dios. Hermana Audelio, por favor, el siguiente. Y hay una reflexión, hermanas, hermanos, como para terminar y no pasarnos el tiempo. Miren, hermanitos, esta reflexión. Divina fe, hermana nuestra, mal entendida y olvidada está. No se equivocó el divino Maestro al decirnos: sobre esta roca construiré mi iglesia. En verdad, somos duros para entender y comprender. Pareciese ser que hoy, como humanidad, casi hemos perdido la fe, la verdadera fe, aquella que une, la que nos invita a amar. Hermano Audelio, siguiente, por favor. La que nos invita a no perder nunca la esperanza, la confianza y la convicción de creer en aquello que no vemos. La fe, la que nos dice: busca la sabiduría de Dios y seréis verdaderamente libres. Divina fe, en usted hay humildad y grandeza a la vez. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así escrito está en la gran obra del saber de Dios, Biblia. Siguiente, hermano Audelio. Oh, hombre, escuchad, si queréis entender tan sublime lección de cómo se inició la creación. Por la fe tenéis que principiar. Por la fe entenderemos que el universo se constituyó por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí hay sabiduría. ¿Y qué es lo que no se ve y da principio a todo? Oh, Padre Celestial, hoy, gracias a usted, sabemos, es la idea. Siguiente, hermano Audelio. El hombre profundamente duerme, poco cree, duda mucho y menos sabe. Su fe aletargada está y nos preguntamos ¿por qué? ¿No será porque en vez de ayudarse de la fe y de sus hermanas, se auxilian de lo opuesto, es decir, de la incredulidad y de sus hijas? Hombre, si no despiertas y no buscas al Creador universal como Padre, como Maestro, como amigo, en el momento que menos lo esperes, lo encontrarás como juez, y debes de saber que como juez es inexorable. La hora de los grandes cambios y grandes transformaciones llegando está. Es tiempo de despertar. Escucha y recuerda la enseñanza del Divino Maestro Cristo, el que apaga la luz que ha recibido, forma sus propias tinieblas, en medio de las cuales no encontrará el camino, sino después de innumerables siglos. Te conviene despertar. Y esto, hermanitos, es la parte ya final que está, hermanos, en la misma divina revelación, Alfa y Omega. Y dice el Divino Padre, ¿ven? Cultivar la ignorancia por propia voluntad es también violación a mi divino mandato. Al deciros,
Amarás a tu Dios y Señor por sobre todas las cosas. Quise deciros, estudiadme en todo conocimiento, que solo por el esfuerzo llegaréis a mi lado. No existe otro camino. Hermanas y hermanos, hermanito, hasta aquí, hermanos, terminamos, y dice pues que el Divino Padre Eterno nos ayude y nos guíe. Hermanas y hermanos, gracias al Divino Padre Eterno, hemos tenido la oportunidad de entender y comprender más y mejor, hermanos, su infinita sabiduría. Y lo ha hecho, hermanos, el mismo Divino Padre Eterno, porque nosotros hemos intentado dar preferencia, hermanitos, a leer lo que el Divino Padre Eterno nos enseña y nos dice. ¿Por qué, hermanos? Porque les recalco que la más grande autoridad de enseñanza, hermanos, está en el Divino Padre Eterno. No perdamos, hermanitos, ese deseo de día a día estudiar en nuestros hogares. Si tenemos hijos, hermanos, y aún son pequeños, inculcadles el hábito de lectura. Eso les va a ayudar muchísimo, hermanitos. Bien, hermanos, permítanme, ya en estos últimos minutos que me queda, hermanos, de la programación en cuanto a la conferencia, hablarles un poquito de nuestro hermano Antonio Córdoba Quesada. Él, hermanos, es el depositario, hermanos, de la divina revelación Alfa y Omega. Y creo no equivocarme, hermanos, él logró, hermanos, lo que logró, hermanos, es decir, tener un encuentro con el mismo divino Hijo de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque tuvo fe, porque estudió las Sagradas Escrituras de corazón, y el Divino Padre Celestial le dio su añadidura. Esto, hermanos, no es ser pues patero, nada de eso, hermanos. Es sino ser agradecido, hermanos, y reconocer los esfuerzos de otros hermanos. Entonces, gracias a ese esfuerzo, hoy por hoy, tenemos la divina revelación Alfa y Omega, el más grande maestro, hermanos, que nos está enseñando, que nos está educando verdaderamente, hermanos, y no nos engaña, y no nos miente. O sea, podemos confiar, hermanos, podemos tener la certeza de que es un conocimiento de Dios. Entonces, el hermano Antonio, hermanitos, como ya es de conocimiento de todos nosotros, y habiendo leído hoy un poco más, todo espíritu es probado, él también es probado. Y resulta, hermanos, esto les comparto, que leí, hermanos, según un libro espiritual, donde los hermanos mayores dicen que cuando uno va ascendiendo, hermanos, por la senda espiritual, o los peldaños de la espiritualidad, las pruebas son más fuertes. Y las pruebas vienen, hermanos, conforme a la ilustración que hay en cada uno de nosotros. Miren las pruebas de nuestro hermano Antonio. Nosotros todos, hermanos, por más que tengamos 60, 70, 80 años, a nivel, hermanos, humano, podríamos decir que somos como hijos del hermano Antonio. Hoy, él está pasando por pruebas. Es una persona sencilla, hermanos, modesta, no te va a pedir nunca, hermanito, o difícilmente te va a pedir, pero necesita ayuda, necesita apoyo, hermanos. Y las pruebas de él como que se le vienen, hermanos, un poco juntas, porque viene, hermanos, prueba de salud, y vienen las pruebas donde él está viviendo o donde va a vivir, hermanos. Entonces tenemos dos motivos, o hasta tres motivos, diría yo, hermanos, porque la salud también está en juego, como quien diría, para ayudarle. Hermanas y hermanos, como hermanos, hermanitos que somos todos, y no les digo solamente a ustedes, los digo, hermano, a todos nosotros,
como un círculo, hermanos. Intentemos ayudar al hermano Antonio. Intentemos no discutir entre nosotros. Intentemos no pelearnos, no mirarnos, hermanitos, así con los ojos chuecos, mirándonos imperfecciones, que mira que el hermano es así o la hermana es asá. No. Intentemos, hermanitos, actuar en unidad. De esa forma vamos a ayudar en forma más efectiva a nuestro hermano Antonio. De esa forma, hermano, en nuestro mismo centro o casa de la sabiduría, hermanos, la vibración va a ser diferente, hermanos, y nos va a ayudar. Y si tenemos la chance, hermanos, de ayudar en un contexto material, también hagámoslo, hermanitos. Ya muy pronto, nuestros hermanos de la directiva, nuestro mismo hermano Antonio Córdoba Quesada, va a, hermanos, dar la dirección donde podemos irlo a visitar, hermanos. Ya, si tenemos, hermanos, en lo material algo, ayudémoslo, hermanitos. Y no olvidemos, miren, hoy, a las 8 de la noche, ya nuestros hermanos que están haciendo la animación lo han dicho, nuestro hermano Antonio va a estar en la radio, hermanos. Después de un tiempo, miren, escuchemos. Bien, hermanitos, muchas gracias. No se olviden, hermanitos, dentro de todo, somos hermanos, somos hijos de Dios. Reciban pues un abrazo fuertísimo, hermanos, y que el Divino Padre Celestial nos ayude y nos guíe siempre. Muchísimas gracias, hermanos. Glorias infinitas al Divino Padre. Cariñosos aplausos a nuestro hermano Rafael Martí Corena, que nos ha dado una bonita conferencia titulada La Divina Fe Mueve Montañas. Bien, estimados hermanos y hermanas, vamos a pasar pues a un break de 5 minutos. De pasadita les voy a comunicar, me han hecho llegar acá un comunicado de economía para que puedan subir ustedes al segundo piso y puedan comprar y degustar café con sándwich, ensalada de